Bienvenido a Preparando el Camino, un espacio sencillo donde conversamos sobre Dios con honestidad. No somos expertos, solo personas que quieren conocer a Dios haciendo preguntas reales y buscando respuestas juntos. Este podcast es para quienes han dudado, para quienes quieren conocer más y para quienes simplemente desean acercarse a Dios sin máscaras. Ojalá que en cada conversación puedas descubrir algo nuevo de Él y que mientras preparamos el camino para conocerlo, también se prepare nuestro corazón. Hola, bienvenidos a Preparando el Camino Podcast. Estamos aquí en un segundo capítulo del podcast. Hoy con un tema bastante interesante, bastante curioso, bastante especial. Y este tema es sobre la adoración. Y tengo hoy a dos invitados increíbles. Uno que ya estuvo en el primer capítulo. Otro gran y muy buen ministro de alabanza. Y quisiera que se presentaran. Inicia tú, David. Bueno, mi nombre es David Herrera, tengo 20 años. Ya como lo decía Macías, ejerzo el Ministerio de la Alabanza en la iglesia local en la que asistimos hace casi 2 años, un poquito menos de 2 años, y pues es mi pasión adorar a Dios y ministrar al pueblo, a la iglesia, para que también adore junto a nosotros a nuestro Dios. ¿Qué más? Hola a todos, como ya ha dicho Masi también, ya estaba en el primer capítulo. Pues mi nombre es Emanuel, tengo 17 años, estoy en el ministerio hace año y medio, no estoy mal ya. Tenemos el Sí, entramos muy cerquita. Y como decía David, pues es un honor, un privilegio pues estar en el ministerio de alabanza, haciendo la labor pues que Dios me puso como privilegio. Y nada, vamos a ver qué tal sale este podcast. Listo. Y para aclarar, ninguno de los dos son expertos teológicos. Solamente es una conversación. Ellos son servidores en la alabanza, son también parte y son iglesia. Entonces, este podcast viene con la tranquilidad de que cada respuesta, incluso ese, oiga, qué buena pregunta, no sé cuál es la respuesta, también es válido. ¿Listo? Entonces, bueno, iniciemos. Yo tengo una pregunta para iniciar. Quiero saber el concepto de ustedes frente a qué es la adoración para ustedes y qué es la alabanza. ¿Qué piensa ¿Quién David? comienza? David, inicia. ¿No? ¿Comienzo yo? No, pues, Sí, comienzo yo. sí, dale. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué es la adoración y qué es la alabanza? Creo que la adoración es un concepto que en ocasiones se rebusca mucho el significado teológico muy específico y profundo, pero creo que es muy sencillo. La adoración es poner a Dios sobre todas las cosas. Pienso que es una de las definiciones más sencillas que le podemos poner a Dios sobre todas las cosas. Hace unos días miraba también un tipo de entrevista que le hacían a una servidora ministra de alabanza, ya muy mayor, conocedora, tenía mucho conocimiento sobre la palabra, y como que querían corcharla, querían decirle, a ver, bueno, díganos, para usted que lleva tantos años en este camino, ¿qué es la adoración? Y la respuesta de ella fue muy simple, como poner a Dios sobre todas las cosas. Y creo que más que un acto de cantar, de danzar, tal vez de entonar una canción, pienso que es vivir un estilo de vida que agrade a Dios. Hacer todo como para el Señor y no como para los hombres. Creo que alguna vez tú me lo decías, Dios es nuestro mayor jefe, más allá del jefe terrenal que podamos tener. Él es el jefe mayor, el jefe maestro, el jefe mayor que podemos tener, y es hacer, o sea, vivir un estilo de vida que busque agradarle a Él. Sí, es como un fruto. Bueno, sí, es un acto que va a llevar frutos si nosotros nos enfocamos en vivir una vida de adoración en ese sentido, de vivir una vida que le agrade a Él en todo aspecto, va a llevar frutos. Como no puede ir vacío. Todo lo que está conectado a la vida lleva fruto. Y es ese fruto que podemos ver en nuestra vida cuando vivimos una vida de adoración. Y la alabanza, creo que son conceptos muy parecidos, como adoración, alabanza. Podemos también adentrarnos en que inevitablemente lleva cántico. En la Biblia muchas veces desde el principio se habla de cántico. En los salmos, de hecho, tengo aquí muchos salmos. Dice, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él cante. Salmo 149:3. Y inevitablemente tiene que ver con canto. Inevitablemente tiene que ver también con música. Dice, con pandero y arpa.
desde el principio, desde Génesis, se habla del pandero, del arpa. Inevitablemente tiene que ver con canto también. No es tampoco extraño, pero hay que encontrar también un balance, porque hay personas que dicen, no, pues solo música, tampoco es solo música, es como más profundamente un estilo de vida que podemos llegar a tener de agradar constantemente a Dios, pero que inevitablemente también tiene conceptos puntuales como lo es la danza, como lo es el canto, la música, que son instrumentos que Dios creó para distintos factores, pero para uno de ellos es alabar y exaltar su nombre. Ok, Emma, ¿tú qué piensas? Bueno, pues yo siento que hay como un concepto, o la mayoría de personas piensa que de pronto la alabanza son como las canciones rápidas, así, la oración son como sí, las que ministran, las lentas. Yo siento que va un poquito más allá de eso y siento que, bueno, iniciando con la alabanza siento que es reconocer a Dios por lo que Él es, por lo que ha hecho, es reconocerlo a Él con celebración, con gozo, como decía David en la Biblia, dice que hay que alabarle con gozo, con alegría, con pandero, con danza, lo que tiene que ver con el tema de reconocerlo a Él por lo que ha hecho, con celebración y gozo. La oración va más allá y siento que, o bueno, creo que la adoración es rendirnos, rendición total y entender que nuestro espíritu tiene que entregarse por completo ante Él y que en la oración podemos decirle a Él gracias, reconocerlo por lo que Él es, porque muchas veces lo reconocemos por lo que ha hecho, pero eso sería como, no sé, hiciste esto, gracias, sino por lo que Él es, nuestro Creador, nuestro Padre, reconocerlo verdaderamente. Y dice Juan 4:24 que Él busca a adoradores que le busquen en espíritu en verdad. En espíritu, que todo nuestro espíritu, todo lo que somos, todo nuestro ser se rinda ante Él y verdaderamente lo reconozcamos por lo que Él es. Y en verdad, teniendo en cuenta que tenemos que tener lógica, coherencia, razonamiento al momento de hacerlo, no es cualquier cosa y ya. Ok, yo pues digamos que investigué un poco más del tema, ¿sí? Porque creo o desde mi punto de vista, no veía a tan gran estima la adoración, ¿sí? O sea, yo pensaba que era como algo más que tenía el culto, por decirlo así. Entonces me puse a investigar y a indagar un poco más, o sea, profundizar más sobre el tema, ¿sí? Y entender el por qué en la Biblia estaba la adoración y por qué estaba la alabanza, ¿sí? Entonces, lo que tú decías es algo bastante importante y decía en lo que pude investigar y lo que frente a varios teólogos dicen es que la adoración es una respuesta profunda de la rendición, reverencia y entrega a Dios, pero por quién Él es, ¿sí? Y la alabanza es la respuesta de gratitud y reconocimiento hacia lo que ha hecho Él, ¿sí? Entonces, pero esas dos van ligadas, lo que decía David, van ligadas porque incluso en el mismo camino en el que vas conociendo a Dios, ves cosas de Dios en el que es inevitable no alabarlo. O sea, como el Salmo de David, o sea, se reconoce la persona, o sea, no puede, es inevitable no poder alabarlo frente, digamos, a la creación, ¿no? O uno mira al cielo y dice, o sea, qué profundidad tiene el cielo, ¿sí? Incluso un atardecer, hay varias personas que dicen, uy, el atardecer es increíble, ¿no? Pero cuando conocen a Dios y quién es como creador, dicen, wow, esto del atardecer es inevitable no decir qué artista tan grande que es Dios. Bueno, ahora yo quiero saber si ustedes, ¿qué han visto en la Biblia de lo que es la adoración y qué es la alabanza? O sea, ¿cómo dirían ustedes como respuesta bíblica aunque tú ya, Emanuel, ya me dio una respuesta frente a Juan 4:24 y tú en Salmos frente a la alabanza, pero quisiera que pudiéramos profundizar y que pudieran hablarme frente a bíblicamente qué es la adoración y qué es la alabanza. O sea, qué concepto ustedes pueden ver en la Biblia que digan esto demuestra la adoración o esto muestra la alabanza. Comienza tú. Bueno, en Salmos
Espérame, ¿por qué? Hay un salmo, si no estoy mal, es el 51. Sí. David escribió un salmo y, como decías tú, una referencia como tal bíblica, por decirlo así. Está en Salmo 51 que dice: Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, lávame la culpa hasta que quede limpio, purifica de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones día y noche, me persiguen contra ti, solo contra ti he pecado. Todo este capítulo de este salmo habla sobre tres cosas: reconocimiento del pecado, rendición ante Dios y petición de que sea yo limpio y me purifique de todos mis pecados. ¿Sí? Entonces yo siento que en este momento David tenía una oración muy profunda en ese momento con Dios, porque verdaderamente le estaba pidiendo, se rindió ante él, reconoció sus pecados y le pidió que fuera limpio de todo lo que él había hecho, porque la verdad se la amarró bastante fuerte. Pero entonces siento que una referencia podría ser esa, ya que pues ahí vemos rendición total, reconoce sus pecados y le pide a Dios que haga algo en él, ¿sí? Que lo limpie, y que reconociendo que él puede hacer eso. Esa podría ser una referencia de la adoración. David, pienso que hay muchísimas. Sí, hay demasiadas. Hay muchos ejemplos bíblicos que podemos traer a colación y podemos citar. Creo que uno de ellos es la vida de Job. Job vive una vida de oración genuina, ¿sí? Incluso pues habiéndolo tenido todo y habiéndolo perdido todo en un plazo muy corto de tiempo, podemos ver cómo su respuesta fue: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová, ¿sí? Sin importar lo que tenía, lo que ganaba o lo que perdía, reconoció que más grande que todo eso era Jehová, ¿sí? Era conocerle a él. Y podemos ver que pues lo hablaba hace creo que precisamente hoy con unos muchachos que escuchaba la frase: bendito es cierto que nos acerca más a Dios. Y él pudo conocer a Dios en parte gracias a ese proceso. ¿Sí? De oídas se había oído, más ahora mis ojos te ven. Como ese estilo de vida que vivió Job. Se dice que no, de labios no pecó contra Jehová. También pues yo estudiaba hace poquito primera de Crónicas 13, 2 y 3, que es cuando David manda a traer el arca del pacto. Lo voy a leer. Sí, dijo David a toda asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso a ella. Y creo que es una muestra de David reconociendo que no podía reinar. El arca del pacto representa la presencia de Dios, no podía reinar si Dios no estaba con él. Digamos, Dios lo había ungido como rey, pero él reconociendo su necesidad genuina de la presencia de Dios en su reinado y en todas las cosas que hacía. También es eso, creo, como reconocer nuestra necesidad, ¿sí? Que somos seres completamente dependientes de esa presencia que nos hace capaces de incluso vivir una vida en gozo. Y ahí David prácticamente reconoce: no puedo reinar si el arca del pacto no está acá, si la presencia de Dios no está con nosotros, porque no voy a ser capaz. Entonces creo que esos, pues, y hay muchísimos más. El que mencionaba Emanuel, de la mujer samaritana, cuando Jesús le responde, bueno, cuando se menciona que se busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que ya no se necesitará templo. Y también es otro ejemplo. Cada salmo de David tiene un contenido específico sobre la alabanza, sobre la adoración, alabarle con salterio, con pandero, con arpa. Incluso en Génesis también se menciona lo mismo. Y pienso que hay muchísimos ejemplos, muchísimas situaciones que se podrían hacer en Apocalipsis también. De inicio a fin, como que la alabanza y la adoración es un concepto clave en la vida del cristiano. Ok, yo me tomé la tarea de investigar, y, pero yo vi uno que me pareció muy interesante y fue Isaías 6, el capítulo 6. En este capítulo, Isaías ve al Señor desde los cielos y ve como, o sea, los ángeles le decían santo, 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 ¿sí? Y se veía la gloria de Dios. Y él de inmediatamente dice:
yo soy alguien muy pecador, soy alguien que realmente no es merecedor de ver a esto tan increíble. Y él decía, el Señor viene a destruirme por mi pecado y porque mi pueblo es igual de pecador. Pero llega un ángel y le entrega un carbón en la boca y le dice, cómete este carbón y por esto vas a ser limpio de pecados. Y después le dice Dios, que me parece muy interesante, o sea, ¿por qué él dice esto? Y dice Dios como, ¿quién será el que salve a mi pueblo? Y dice Isaías, envíame a mí, o sea, yo estoy aquí, envíame a mí. Ujú. Y, y es curioso porque en lo que pude investigar decía que primero Isaías tuvo que conocer algo de Dios, ¿sí? Y vio su santidad y vio lo glorioso que es Él. Después de eso reconoció y tuvo que tener humildad para reconocer, oiga, realmente Un mundo de soy alguien que no merece ver tan glorioso. Pero viene a eso algo de gracia, ¿sí? Y es lo de, para mí es una representación muy clara de Jesús, ¿sí? Ese carbón encendido en el que, y es algo, sí, es gracia, porque realmente si Dios no le permite eso a Isaías, pues yo creo que estaría completamente destruido. Pero también el entender como su llamado y decir, oiga, yo estoy aquí, ¿sí? Yo quiero hacer lo que usted me pida, ¿sí? Y yo veía que frente a la adoración era algo de todos los días, no solamente algo de momento, sino de que es algo de pasos constantes, de que es una oración constante, no solamente de un momento y ya, sino de un momento en que, de una vida constante en adoración a Él, al conocerlo, a entenderlo, al comprender cómo es Dios y quién es Dios, para poder decirlo y caminar frente a ese llamado. Entonces, eso me pareció bastante curioso e interesante y quisiera preguntarles frente a, ¿se puede adorar a Dios sin conocerlo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? No, pues no lo sé, no, o sea, mi concepto, Yo pienso que no. en lo personal, no, igual digo que no. ¿Pero por qué? ¿Por qué dicen eso? Ok. Podríamos entrar en términos teológicos. Pero creo que es muy simple, no podemos reconocer la grandeza de algo que no conocemos. Exacto. Sí, es como yo cómo voy a apreciar un atardecer si no nunca lo he visto. Es como que me dicen, no, es que el atardecer es muy lindo. Ah, bueno, yo te creo. Pero no puedo reconocer genuinamente eso, no puedo admirarlo. No podemos, no podemos pretender adorarle, exaltarle si no lo hemos conocido. Y pienso que, digamos, en este caminar del ministerio de la alabanza, es inevitable hablar de eso porque somos músicos. Hay algo que se nota mucho y es cuando el ministro de alabanza tiene una vida de adoración. Con la música podemos causar muchos sentimientos. El piano puede tener el pad de worship que puede hacer emocionar a la gente y muchas veces llevarla hasta la lágrima. Pero hay una unción que solamente, no me gusta decir se consigue, pero hay una unción con la cual Dios respalda solamente si se vive en una vida de comunión con Él. Y es la importancia de primero, antes de, digamos, no sé, en este caso específico, adorarlo desde la música, es tener la certeza de que estoy pasando tiempo con Él y que lo estoy conociendo. Y eso mm, pienso que es muy difícil adorarle sin conocerle, porque le adoramos por lo que Él es, pero también reconociendo y correspondiendo a ese amor que Él ya nos ha brindado. El mayor milagro que podemos recibir, que es el milagro de la salvación, correspondiendo a ese amor. Sí, como Señor, te conocí, soy reconocedor, uno, de lo que eres y segundo, de lo que has hecho en mí y correspondo a ese amor con adoración. Pienso que es muy difícil adorar a Dios si no lo hemos conocido verdaderamente. Y total, concuerdo con lo que dice David, o sea, ahí volvemos al primer punto, que es literal,
Decía David, ¿cómo voy yo a adorar o a reconocer a alguien si no lo conozco? Ese fue el primer punto. Adorar es reconocer lo que es Dios, sus atributos. Y si yo no lo conozco, ¿cómo voy a hacer para adorarlo? O sea, ¿qué va a salir de mi boca? ¿Qué va a salir de mi espíritu? ¿Qué le voy a orar si no lo conozco? No sé, de él no lo conozco verdaderamente. Entonces, no, es muy complejo. No, para mí es como imposible, la verdad, porque no es orar, no sería orar. Ok. Y yo este tema, yo lo investigaba, porque es que, por ejemplo, el ejemplo que decía hoy, del atardecer, ¿sí? Si a mí me dijeran, por ejemplo, un ejemplo, les voy a dar, y quiero saber qué puedan responder a ustedes. Si yo les muestro la imagen de un atardecer, y hablarían o dirían, qué bonito atardecer, de la misma manera o no, ¿sí? Porque es que puede que, por ejemplo, un ejemplo bíblico sería Moisés y Josué, ¿sí? Okay. Josué no decía mi Dios al comienzo cuando se lee Josué, y Josué no dice este es mi Dios, sino que dice el Dios de Moisés, de Jacob, de Abraham, ¿sí? Él no conocía a Dios, ¿sí? Hasta que Dios se le revela. Pero entonces, digamos, por ejemplo, si yo a usted, o sea, diría yo, oiga, Emanuel, el atardecer es increíble. Mire, le muestro una foto. Que, o sea, sería la misma, o una pintura. Por ejemplo, David, que también es artista y es muy bueno pintando, si él me mostrara la pintura de un atardecer, si yo antes de haberlo visto, y que, o sea, lo admiraría de la misma manera o no, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? O sea, realmente se puede considerar adoración, no se puede considerar adoración. Pienso que, ¿ibas a decir algo más? No, sí, dale. Pienso que, digamos, en el concepto de que estábamos hablando, adorar sin antes haberle conocido, siento que si tú nunca has visto un atardecer y te muestran una imagen de un atardecer, ahí ya lo conociste, ahí ya sabes que es un atardecer. Mira, este es un atardecer y tú, uf, eso está muy lindo, sí, esa imagen está muy divina, sí, ese cielo se ve espectacular, ahí ya conociste un atributo del atardecer que es la belleza. Pienso en el término de Josué, si bien pienso yo, Josué no había reconocido a Dios como algo cercano a él, tal vez por esa magnificencia de ver lo que había hecho anteriormente, como, uff, Dios es muy grande, no se puede fijar en alguien como yo. Pero sí había conocido a Dios a través de Moisés, ¿sí? A través de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Le conocía de alguna manera, como que él no estaba indiferente a ese conocimiento nulo de Dios. Y es como lo que te decía ahorita, es como si nunca has visto un atardecer, pero te muestran una foto y de alguna manera ya tienes conocimiento de un atributo del atardecer que es la belleza, es como que ya sabes que el atardecer es bello. Yo ya sé que Dios hace maravillas, wow, es muy grande. Tal vez no lo identifico, o sea, no lo asumo como algo personal, mi Dios, así como Josué, pero ya sé que Dios hace maravillas, Dios de imposibles. Entonces, puedes llevar como consecuencia adorarle. Dios ha hecho esto, wow, es increíble. No puedo hacer otra cosa que no sea reconocer esa grandeza. Sí, y ya tú tienes algo por decir. Sí. Bueno, yo opino o pienso, no sé si me acaba de ocurrir un ejemplo, digamos, yo, no sé, pasé por un mal momento, una mala racha económica, y yo le digo a un amigo, mira, lo que pasa es que pasó esto, y él no conoce a Dios, un ejemplo. Y le digo, mira que pasó esto, pero Dios proveyó, y Dios dio, y me proveyó economía y ya pude, pues como tal, tener algo. Entonces, él pudo conocer una pequeña parte de lo que pues Dios puede hacer, ¿sí? Pero entonces le faltaría conocer muchísimas cosas más, ¿sí? Conocí una parte, entonces viene el ejemplo que tú decías, mira el atardecer en una foto o en un cuadro, ¿sí? No sería lo mismo para mí, la verdad, porque una cosa es verlo, ¿sí? En vivo, en directo, pues a verlo acá en el celular, no, listo, se ve bonito, bien, pero no sería como tal, verdaderamente como se debe conocer, ¿sí? El 100% conocerlo. Entonces sería el mismo ejemplo que les pongo de un amigo, un ejemplo que les pongo de que no tengo buena economía, Dios me proveyó y él lo conoció, bueno, conoció gran parte, bueno, poca parte de él,
por eso, pero aún así le faltaría conocer mucho más acerca de Dios, porque pues, Dios no solamente es eso, Dios es mucho más. Entonces sería esa parte. También es el caso de Job, ¿no? Job dice que Dios lo había escuchado y vivía una vida en obediencia a Dios. Dice que era recto, eh, pero igualmente le adoraba en ese conocimiento pequeño que tenía. Y ya después fue cuando se viene el pasaje que dice, de vida se había vivido, más ahora mis ojos te ven. Y pienso que también es importante lo que tú mencionabas, está bien mm, adorarle en medida del conocimiento que tengamos, pero siempre buscar y procurar conocer más profundamente ese Dios que adoramos. Porque lo que hablábamos con Emanuel, pienso que es clave conocer a quién estamos adorando, conocer ese Dios. Así como Job, que pues, reitero, nuevamente lo menciono, de vida se había oído, más ahora mis ojos te ven. Pienso que entre más conocimiento tengamos sobre Dios, sobre quién es Él en su esencia, eh, tendremos más libertad para adorarle. Podremos adorarle incluso de maneras nuevas. Así que cantad cántico nuevo. Pienso yo que ese texto específico se refiere no como tal a componer canciones nuevas, sino maneras nuevas que podemos encontrar de alabarle, sino una alabanza corta y limitada, digamos, en el sentido solamente cantar, solamente danzar, solamente esto, sino a medida que vamos conociendo la esencia de ese Dios tres veces santo que tenemos más libertad para adorarle, como más entendimiento, adorarle en espíritu y en verdad, entendimiento, sí. Estamos en la, en la alabanza, vuelvo y menciono el tema. Muchas veces somos mentirosos en lo que cantamos. Cantamos cosas, pero no las entendemos. Sí, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad, cuando no le estamos entregando nuestra voluntad a Dios. Sí, estamos simplemente entonando una canción, no estamos entendiendo. Y pienso también que, pues, digamos, reconocer esa esencia de Dios nos hace entender más a profundidad la adoración, ¿sí? La alabanza hacia Él. Ok, interesante. Y porque, o sea, yo investigué y yo dije, oiga, que realmente la oración, o sea, puedo yo adorar a Dios así, o sea, sin necesidad de conocerlo, ¿sí? Y yo encontraba que, o sea, sí se podía, sí había la manera de adorar a Dios, pero de una manera religiosa, ¿sí? De una manera en que, bueno, mis papás, o en el caso de Josué, yo creo, ¿no? En que, pues yo creo que como Josué caminó tanto como Moisés, Josué sí, o sea, sabía que, pienso yo, ¿no? Sabía lo que decía de Dios Moisés, ¿sí? Pero era algo de que él decía, oiga, pues el Dios de Moisés, ¿sí? Y hasta que Dios no se le revela a, a Josué, pues él hasta ese momento no puede empezar una oración genuina, ¿sí? Entonces es como, y hay un versículo en Romanos 3, 10 y 11 que dice, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, ¿sí? Entonces es entender de que nadie en el mundo puede ser, o sea, digamos, iniciando, puede decir, oiga, yo busqué a Dios primero. O sea, nadie puede decir eso, ¿sí? Sino de que siempre ha sido Dios quien busca al ser humano, ¿sí? Y ahí es cuando uno puede decir o puede iniciar una verdadera relación genuina, una verdadera adoración genuina. Y es lo que me parece muy interesante, ¿sí? Porque no he visto ningún momento en la Biblia en el que realmente sea el ser humano quien busque a Dios, ¿sí? Siempre he visto cómo Dios se muestra al ser humano, ¿sí? Pues podemos ver en el caso de Moisés, en el caso de Josué, Isaías, Job, porque Job él pudo quejarse, pero realmente hasta que Dios apareció y Job dijo, de oídas te había oído, o sea, había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco, ahora mis ojos ven quién eres tú. Y ahí es cuando inicia una verdadera adoración genuina, ¿sí? Entendiendo
de que Él es suficiente, independiente de todo lo que le haya quitado, de todo lo que haya estado ahí, viene a conocer a Dios. Y lo que Él viene a hacer, viene a hacer una relación, cómo inicia una relación frente a la adoración. Y no sé si David quiera comentar algo, ¿no? Con respecto a lo que acabas de decir. Sí, o quieres que siga. No, pues ¿Sigo? sí. Pues es muy importante lo que mencionas de que no hay ni un solo justo, ¿no? De que nosotros no, pues a ver, no hacemos esto porque nosotros tomamos la iniciativa, sino siempre ha sido Dios el que ha tomado la iniciativa. Siempre. Si en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Y no, solamente Ok. reflejar eso. Bueno, yo quería preguntarles, ¿ustedes creen que Dios pide adoración? ¿Y por qué consideran eso? ¿Qué piensan? No. Pues no, yo considero que no. Él no pide ni necesita oración, porque no, o sea, él es 3 veces santo, él es maravilloso, él es grandioso, no necesita de nadie ni que alguien le diga, wow, lo hiciste súper bien o la creación es maravillosa, te lo sé. No, él no necesita ni pide adoración. Siento yo, veo yo, que es más bien como una respuesta de nosotros hacia lo que él es y es más como tal una decisión que nosotros debemos tomar hacia él, una muestra de gratitud de lo que él hizo y más no que él la necesite o vea que o él pida que le adoremos. ¿Tú qué piensas, David? Pienso que los que necesitamos realmente adorar a Dios Exacto. somos nosotros. No él, nosotros. Nosotros, a ver, de por sí, entrando en el sentido común, es una respuesta natural que hay que hacer. Y lo que decíamos otra vez nuevamente sobre el atardecer, eh, es inevitable no sentir admiración ante un atardecer. Es natural, viendo lo que Dios ha hecho, viendo lo que Dios es, conociéndole profundamente, es inevitable no adorarle, pero también es una necesidad que nosotros tenemos como individuos, el estar constantemente correspondiendo a ese amor. ¿Sí? Más que una necesidad de Él, pues porque Él no nos necesita. Así como para hacer la tarea de la iglesia, la gran comisión, Él no nos necesita. Nosotros somos los que tenemos el privilegio de contribuir a la obra y Él lo ha decidido así y nosotros, pues, puede ser y asumir eso como un privilegio porque Él no necesita que nosotros vayamos y prediquemos. Y Él fácilmente lo puede hacer de otras maneras, pero ha elegido que seamos nosotros los que tengamos esa participación. Lo mismo con la adoración. Él no necesita, pienso yo, que, que le adoremos, sino es, aparte de una respuesta lógica ante lo que Él es, una necesidad más de nosotros, adorarle. Ok. ¿Qué opinan frente a lo que en Éxodo Dios dice que, o sea, en Éxodo él habla de que no adoren a otros, adórenme a mí? Eso no implica que él esté pidiendo adoración. O sea, porque yo entiendo de que Dios no pide adoración. O sea, no, él sí la pide, o sea, según lo que estaba mirando, pero quisiera ver qué piensan ustedes frente a ese versículo. Él no la necesita, ¿sí? Como ustedes habían dicho, él no la necesita, ¿sí? O sea, creo que realmente, pues, él, si la necesitara, pues ya dejaría de ser Dios, Ajá, ¿sí? exacto. O sea, ya cambiaría el tema. Pero, ¿qué opinan frente a eso? Porque eso, sí, o sea, una de las leyes que Dios pone es que dice no adoren a nadie más, ¿sí? O no adoren a otros dioses, sino que adórenme a mí, ¿sí? O sea, es parafraseando, no dice explícitamente así, ¿no? Pero, ¿qué opinan de eso? Porque en ese caso, pues, sí la estaría pidiendo. Creo que volvemos a lo que mencionaba hace un momento y que no es por parte de necesidad de Él, sino parte de necesidad de nosotros. Él, a ver, Él lo conoce todo y Él sabe que si nosotros rendimos nuestra adoración y nuestra alabanza hacia otro tipo de cosas, nuestro corazón se vería involucrado en una fragilidad voluble, en una fragilidad muy
fácilmente, muy fácil de romper. Si nosotros adoramos alguna otra cosa que no sea Él, siempre va a ser cambiante. No sé, digamos, muchas veces ponemos nuestra adoración en personas, en una pareja, incluso en nuestros propios papás cuando no son Dios. Son igual seres que se equivocan, seres que pueden cambiar de parecer, seres que podemos no conocer muy bien su esencia, lo que son. Y si nosotros ponemos nuestra adoración no en otras, o sea, en otras cosas, sino en Dios, podemos caer en esa fragilidad, como en esa, en, sí, en esa fragilidad de poder romper nuestro corazón por una adoración innecesaria hacia algo que no debía ser adorado y que son cosas que no son en esencia dignas de adoración, son dignas tal vez de, no sé, de amor, digamos, no sé, como la pareja, admiración, respeto, amor, pero no una adoración así como la que se le brinda a Dios, porque podemos caer en idolatría. Así que la idolatría no solamente es hacia estatuas, sino también hacia todo aquello que ocupe el primer lugar en nuestro corazón que no sea Dios. Por eso mismo, porque son cosas que no son estables, eh, son bases que no, que se pueden mover con facilidad en cuanto venga una crisis, algo que no esperábamos. Y de esa misma manera, si nosotros ponemos nuestro corazón en esa base, sí, en esa base va a ser también muy fácil que se rompa junto a eso. Entonces creo que no es que Él la pida porque Él la necesita, sino nos hace saber eso, que si le adoramos otras cosas, brindamos nuestra alabanza hacia otras cosas que no sean Él los que vamos a salir perjudicados vamos a ser nosotros, nuestros corazones. La Biblia menciona que Dios es un Dios celoso y nuestro concepto como seres humanos de los celos es muy distinto al concepto de él. Que día en una podcast o bueno, como una entrevista que vi, mencionaban que como tal los celos de Dios, lo que menciona la Biblia hacia nosotros, es más porque Él quiere nuestro bienestar y somos su creación, somos sus hijos y Él quiere que nosotros nos entreguemos totalmente en rendición ante Él. Y los celos como tal de Él hacia nosotros es porque Él nos quiere ver bien, Él no nos quiere ver sufrir, Él siempre va a querer lo mejor para nosotros como sus hijos. Y los celos, pues que en este caso digo, Él les decía a ellos que no adoren a ídolos, como decía David, porque si nosotros nos desviamos por adorar lo material, personas, etcétera, lo que sea de este mundo, vamos a sufrir, vamos a terminar en algo que no va a ser para bien de nuestras vidas, ¿sí? Entonces Dios quiere lo mejor para nosotros y les decía a ellos, ábrenme a mí, a nadie más y ya, no van a sufrir. O sea, vamos a estar con Él, si le adoramos a Él, vamos a tener esa paz, ese gozo que solo puede brindar, el mundo no lo puede dar. Y Él nos quiere dar a entender eso por medio de los celos que Él tiene. Ok, frente a eso, yo buscaba, y es cierto, o sea, el caso de que pues él no lo pida por necesidad, porque él no lo pide por una necesidad, sino porque él es digno, es el único digno de ser adorado, ¿sí? Ninguna otra cosa puede ser adorada ya por el punto de que eso o nos puede fallar como una persona, el adorar a una persona eh, puede llegar a dañarnos. Hay casos incluso de adorar a pastores, ¿no? Sí. En tener a muy alta estima a cierto pastor, ¿sí? Y cuando, digamos, ese pastor toma algún error, ya estamos condenándolos, ¿sí? O tirándole la piedra. Y eso a veces demuestra como una alta estima en adorar a una persona, ¿no? Y lo otro que yo veía era frente a que Él es supremo, santo, pero también de que Él lo hacía por el hecho de que esa era la adoración, es, digamos, la vía correcta a una relación, ¿sí? En que Él sea conocer primero, yo lo conozco y realmente se toma una verdadera relación, ¿sí? Una verdadera relación, eh, porque o sea, todo apunta a como conocerlo a él, ¿sí? Porque no puedo yo tener una relación
digamos, en pareja, si yo no conozco a la otra persona y la otra persona no me conoce, ¿sí? Porque sería solamente, por ejemplo, un fanatismo, ¿sí? Emocionalismo. Porque, digamos, yo puedo ser fan del famoso Giancarlo Packer, el influencer, ¿sí? Es muy pro. Sí, pero yo lo puedo conocer mucho a él y puedo ver muchas cosas de él, pero si él no me conoce a mí, ahí ya no es una relación, eso termina siendo religiosidad a veces, ¿sí? Entonces es lo que, y a mí lo que me impacta mucho de haberlo profundizado es que la adoración no solamente basa en música o en danza o en otra cosa, sino que es la vía correcta a una relación. Y eso es lo que me parece increíble, ¿sí? Y ahí ya pasa a entrar la alabanza, porque van también de cierta manera unidas, ¿sí? O sea, es inevitable para mí en una relación tan cercana a Dios a no alabarle, a no proclamar su nombre, ¿sí? A decir, oiga, Dios es alguien así de increíble. Y bueno, ya como cambiando de tema, me gustaría entender o qué piensan ustedes frente a o sea, qué es adorar en espíritu y en verdad. Eso a mí tengo mucha curiosidad frente a eso. ¿Qué piensan? Bueno, pues lo mencioné al principio, así por encimita, sobre Juan 4:24. En espíritu y en verdad, digamos, va a poner un ejemplo. En carne y en mentira, sí, que sería lo contrario a lo que dice la Biblia. Que sería en carne, sería, no sé, de pronto ni siquiera hacerlo como debe ser, yo qué sé, darle gracias, ser desagradecido y muchas cosas más así que porque la carne nunca va a ser amiga del espíritu, ¿sí? Nunca se van a llevar así de la mano. Y en mentira, pues porque no estaría concentrado al 100% en adorarlo. O sea, sería como así, por pasarlo y ya, como, ay, toca, pues hagámoslo y ya ni siquiera estoy concentrado, consciente o siendo coherente con lo que yo estoy diciendo hacia Dios. Entonces pongo el ejemplo así en lo contrario, en carne y mentira. ¿Sí? Entonces en espíritu y en verdad es rendirme ante Él totalmente, concentrar todo mi espíritu en Él y saber que lo debo hacer consciente y saber qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a atribuirle a Él, qué es lo que le voy a agradecer. Entonces eso es en espíritu y en verdad. David. En espíritu y en verdad. Creo que también lo mencionaba al principio, que tiene que ver más allá de cantar, de danzar, como lo mencionabas tú, o de algún acto de oración puntual y específico, tiene que ver con un estilo de vida. ¿Sí? Con lo que decíamos, bueno, yo lo mencionaba al principio, poner a Dios sobre todas las cosas. Y eso que tiene que ver más con eso. Vamos buscando siempre, se me acaba de venir a la mente el Salmo 1. No me acuerdo cómo es que inicia en ese momento. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Pienso que es eso. Buscar y procurar en todo lo que se haga agradar a Dios, en las miradas, en las acciones, en las palabras, en los pensamientos, en las motivaciones. Hace poquito comencé a implementar eso y es, sí, constantemente. David, cuida tus palabras. David, cuida tus pensamientos. David, cuida tus motivaciones. David, cuida tus miradas. Sí, buscando en todo lo que haga, incluso en las pequeñas cosas que nadie más puede ver, como son los pensamientos, procurar agradar a Dios. Sí, no es solamente el domingo en la iglesia mientras cantamos o los miércoles mientras que estamos en grupo, sino en todo momento, en la universidad cuidando las palabras, en la universidad cuidando las miradas, los pensamientos, en el trabajo cuidando mis motivaciones, incluso en las áreas ministeriales cuidando la motivación de mi corazón. Pienso que pienso que eso es adorar en espíritu y en verdad, como vivir un estilo de vida, ¿sí? Un estilo de vida continuo, perseverante, que sea diario y que sea de día y de noche, como dice el Salmo 1. Pienso que eso es adorar en espíritu y en verdad. Desde el punto de vista de David es muy chévere. Y porque pues es cierto, ¿no? Hay veces que pues
no solamente, o pues desde mi punto de vista no lo había visto así, eh, porque sí, o sea, hay cosas ocultas que no, a veces no demostramos, ¿no? Que solamente y muchas veces solamente conoce Dios, ¿sí? No lo saben otras personas, pero es interesante como ese punto de vista, porque, bueno, yo veía la parte de la verdad y era frente a quién era Dios en quién eres verdaderamente, ¿no? No solamente imágenes distorsionadas de él, ¿sí? Como tú decías, en carne o en mentira, ¿sí? Como, oiga, eh, a veces está el concepto de que si yo hago esto bien, Dios me recompensará con tal cosa, ¿no? Pero ¿qué pasaría si Dios no lo hace? O sea, si no me recompensa. Entonces Dios es malo, Dios no existe, Dios no es real, es falso, pero cuando viene el conocer nuevamente y, y el saber quién es verdaderamente Dios, ahí es entra, oiga, voy a hacer esto independientemente si Dios lo hace o no. Por ejemplo, yo les comparto un testimonio desde mi punto de vista. Interesante. Chismes. Em, yo en el trabajo, o sea, yo esperaba poder seguir, o sea, después de mis prácticas del Senado del trabajo, yo estaba confiado de que Dios me iba a seguir dando trabajo, ¿sí? Y entonces yo estaba era confiado, no puedo decirlo como fe, pero bueno, no estoy seguro, pero yo decía, y esto va a suceder, ¿sí? O sea, yo sé que sí va a pasar, pero yo me puse a pensar, oiga, ¿y si no? ¿Y si Dios no me da el trabajo? Si no sigo, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué va a pasar conmigo? Y una persona me había dicho, oiga, ¿usted por qué lo está haciendo? O sea, ¿por qué está trabajando? Realmente, o sea, sí, obviamente es algo económico, ¿no? Pero ¿con qué intención lo está haciendo? O sea, ¿cuál es su intención en su corazón para estar haciendo lo que hace? ¿Sí? ¿Cuál es la intención de su corazón para echarle tanto esfuerzo al trabajo? ¿Sí? ¿Es realmente por Dios o porque quiere ese trabajo sí o sí después de las prácticas? Entonces ahí yo reorganicé las prioridades de mi corazón y dije, oiga, no quiero hacerlo por esta manera, quiero hacerlo porque amo a Dios, ¿sí? Independientemente si me sigue dando trabajo, independientemente si esto tiene un propósito o no, si Dios me va a recompensar o no me va a recompensar, eh, quiero hacerlo por amor, quiero hacerlo porque lo amo a él, ¿sí? Y ahí entraba lo que decía David al comienzo. Ahí empecé a considerar a Dios como un jefe, ¿sí? Entonces, voy a hacer las cosas correctas, no porque me puedan dar el trabajo, no porque voy a hacer las cosas mejor para subir digamos, de puesto en el trabajo, ¿sí? Sino porque Dios es mi jefe y porque yo lo amo a él, porque él está ahí presente, yo quiero hacer bien las cosas por él, quiero hacer las cosas bien, quiero poder hacer las cosas de la mejor manera por él, por amor a él, por quién es él, por lo que él me ha dado, por lo que él me ha permitido ver de él, ¿sí? No por yo poder tener más dinero o por yo tener un buen puesto o porque la jefa me pueda ver como el mejor, sino porque mi jefe realmente es Dios. Entonces ahí entra realmente ver quién es Dios en espíritu y en verdad. Y por último, quisiera conocer un testimonio, una anécdota de alguno de los dos frente a la adoración. Quiero saber qué testimonio tienen, yo quiero saber algo más de ustedes y que la gente pueda conocer algo más de ustedes. Ok, David está que se habla. Pienso que hay muchos, Dios mío. De por sí el privilegio que tenemos de servir en el ministerio de la alabanza, pienso que es por él. Y yo personalmente pienso que si fuera por mis propias fuerzas no podría
ejercer muchas de las cosas que ejerzo. Sí, empezando porque no, pues en esencia no soy digno de algo. Casi como ninguno somos dignos de siquiera la salvación y Él la otorga por gracia. También puedo ver la gracia de Dios en este privilegio que tengo. Sí, es como empezando por eso, el hecho de poder servir. He podido ver la mano de Dios en esta labor como tal eclesiástica que ejerce en la iglesia. Yo personalmente pensé que me iba a demorar mucho más en el proceso de subir no me gusta decir altar, sí, subir al altar, al escenario a poder ministrar la alabanza. Pensé que me iba a demorar mucho más. Habían personas que me decían, por lo general, un proceso de alabanza demora 2 años, demora mucho tiempo. Hay personas que se han demorado muchos años en ello. Entonces yo decía, bueno, pues si me demoró ese tiempo, pues bien, así como que resulta que me demoré 4 meses en el proceso y me subieron. Fue muy poquito tiempo. Y no precisamente porque yo estuviera procurando subir, sino porque nunca, o sea, nunca lo procuré, ¿no? Como, pastor, por favor, ya déjeme subir, ya estoy cansado. No, fue pues, literalmente decisión de las autoridades subir, y, o sea, que subiese. Y en ello puedo ver la mano de Dios. ¿Sí? Es como si fuera por mis propias fuerzas o por yo buscar recurrentemente aquello, no hubiese sido capaz. Y es por Dios. Y ya más personal, cuando yo llegué a la iglesia, también un testimonio chismecito, cuando yo llegué a la iglesia local a la que asisto ahorita, que fue donde profundicé más en el conocimiento de Dios, pues estaba pasando por procesos difíciles a nivel emocional. Sí, sí, a nivel emocional estaba pasando pues, por depresión, por ansiedad. Eh, y pues cuando llegué a la iglesia, muchos pensarán que todo eso se acabó, pero fue lo contrario, como que debido a circunstancias, a tal vez procesos mal llevados, como que todo se fue empeorando, ¿sí? Y no fue hasta que, como te decía hace un momento, no fue, enfatizo mucho esto cuando dirijo la alabanza, pero ha sido lo que me ha tocado a mí, hasta que no reconocí la necesidad plena que tenía de él, no cambió la situación. Sí, era una ansiedad, una depresión que no tenía razón. Tal vez en el momento en el que llegué a la iglesia no tenía razón, después sí, debido, como reitero, a situaciones más llevadas, de pronto sí se pudo haber agravado un poquito, pero al principio no tenía razón como tal, si era una cosa eh, que no tenía explicación como tal. Y así mismo como llegó sin explicación, o sea, sin motivo alguno, de esa misma manera se fue. Si no es como que alguna receta mágica, simplemente reconociendo la necesidad de Dios, la necesidad que tenía de rendir mi corazón a Dios, porque puedo decir abiertamente que estaba adorando otras cosas que no eran Dios. Estaba adorando personas, estaba adorando situaciones, estaba adorando tal vez posiciones, y todo eso me llevó a, tal vez sin una supuesta, tal vez sin un supuesto motivo eh, superficial, pero sí eso me llevó pues, a situaciones difíciles a nivel emocional. Y fue cuando solamente hasta que rendí mi corazón, igualmente lo sigo rindiendo día a día, ¿sí? No es como que ya soy perfecto y ya no sufro con cierto tipo de cosas, porque todavía batallo con cierto tipo de cosas. El ámbito emocional es algo que se me complica mucho, pero igual hasta que reconocí que debo constantemente en una situación diaria y cotidiana rendir mi corazón a Dios, fue el momento donde comencé a ver esa situación como algo distinto. ¿Sí? Fue cuando mi corazón encontró plenitud de gozo, como dice en su presencia, que sin importar las varias situaciones que se presenten de tristeza en nuestra vida, encontramos una esperanza mayor, sí, que es Dios, que puede ser su venida, que puede ser la bienaventurada esperanza del cristiano. Encontramos algo mayor por lo cual vivir, un propósito mayor que en esencia es Él. Y no fue hasta que reconocí
ese propósito mayor, esa necesidad de adorarle, de alabarle, y mi vida no cambió. También por eso puedo decir que le adoro, porque le conocí y reconocí lo que él ha hecho en mi vida. Sí. Y eso, sin él, muchas de las cosas, por no decir todas las cosas que Dios me ha permitido hacer hasta ahorita no serían posibles, no serían capaces. Desde tener plenitud de gozo en mi vida hasta ejercer un ministerio de alabanza, ahorita mismo nada de eso sería capaz si no viviera una vida en constante adoración hacia Él, si no viviera una vida en constante rendición aún, aunque a veces sea difícil. Si no fuera por eso, si no fuera por Él en esencia, si no fuera por Dios, nada de eso sería capaz. Ok, Manuel. No, ya dijo todo. Ah, mentira. Bueno, David mencionó una palabra muy importante. Considero que va a mi testimonio, es proceso mal llevado. Aquí conlleva ese proceso mal llevado un tiempo en el que yo me olvidé por completo de mi relación con Dios. Fue una etapa fuerte, pues porque me dejé llevar, así también como decía David, de emociones, de pensamientos, de motivaciones, de cosas que pues nada que ver. Y en vez de como de entender que eso estaba mal y que me estaba desviando del propósito de Dios, como que el proceso que Dios quería para mi vida lo tomé por otro lado, lo transgiversé y llevé mal ese proceso. Y eso, ¿qué consecuencias tuvo? Que yo tocara hasta el punto así ya máximo de yo volver a necesitar de Dios. O sea, ya llega un punto en el que uno dice, ya no puedo más, no estoy haciendo las cosas bien, no me siento bien. Es como el Espíritu Santo ya dando como sus últimos gritos de, como de, sí, ya está súper mal. Dice la Biblia que nosotros entristecemos al Espíritu Santo con nuestras acciones. Yo creo que ya llega el punto en que, como sea, uno toca ya el fondo y necesita volver a Dios, pues porque uno no puede más, ya no, ni siquiera en las fuerzas de uno. Entonces llegué a tal punto y me ayudó mucho la oración o volver a retomar mi relación con Él y primeramente reconocer que Él me amó, dio a su Hijo y es muy importante tener en cuenta eso al momento, o en mi caso al momento tuve eso muy importante en cuenta, pues para volver a Dios y entender que sin Él estoy vuelto a nada, literal. Ok. Bueno, ahora sí, por último. Ya Emanuel ya en el primer capítulo dio un consejo y yo quisiera que, bueno, si Emanuel quiere, está bien, y que diera, bueno, tú en especial, David, un consejo, cualquier consejo, el que quieras. Sí, pues Emanuel ya dio un consejo. Que Manuel dé otro consejo en este momento. Pero lo voy a pensar bastante. Va a pensar otro. Un consejo que crean ustedes que pueda ser de ayuda para alguien, ¿sí? Un consejo frente a lo que ustedes han vivido o lo que han escuchado, que ustedes dicen, oye, este consejo me ayuda, este consejo me ha ayudado, o esto, si me lo hubiera dicho antes, eh, creo que hubiera podido afrontar mejor las cosas. ¿Qué consejo pudieran dar ustedes frente a cualquier tema? No tiene que ser implícitamente de adoración, sino de lo que quieran. ¿Qué consejo pueden dar? Ok. Empezando, que no se confíen de su propia prudencia para cualquier actividad que se decida realizar en la vida, sino que se busque primeramente el temor a Jehová, que de eso procede la sabiduría. Sí, en términos generales de la vida, como, no sé, puede ser tomar alguna decisión, eh, incluso en temas que pueden parecer mm, buenos, en temas que pueden, sí, en temas que pueden parecer buenos, siempre en cualquier situación, primeramente buscar la voluntad de Dios y sobre todo agradarle a Él. Sí, que nada es digno o merecedor de que nosotros
Ni siquiera pensemos en voltear nuestra cara a nuestra doctrina, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Nada en ninguna circunstancia de la vida, puede ser universidad, trabajo, puede ser incluso estabilidad económica, cualquier tipo de situación que pueda parecer llamativa para nosotros, nada de eso es digno de que nosotros volteemos nuestra mirada de nuestra doctrina, que es Cristo, nuestra doctrina base, que es Cristo. Entonces, no confiarse. Me lo digo a mí mismo en este preciso momento: no te confíes de tu propia prudencia, sino que busca el temor de Jehová, y eso te llevará a tener una sabiduría conforme a como Dios quiere que la tengamos. Santiago menciona una sabiduría que no viene del cielo, que es terrenal, diabólica, animal, terrenal, animal y diabólica. Es cuando nos confiamos en nuestra propia prudencia. Sí, esto me parece bien, entonces puede que resulte como yo lo espero, ¿no? Siempre buscar primeramente el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría, en términos generales. ¿Sí? Como buscar siempre agradar a Dios, lo que mencionábamos hace un momento, como esto agrada a Dios realmente. Es en términos generales de la vida. Y en términos de adoración, de alabanza, no sé, tal vez posiblemente para ministros de alabanza en labores eclesiásticas, en labores de iglesia local donde lo ejerzan, busquen primeramente y sobre todas las cosas una relación con Dios genuina. Y lo decíamos también hace un momento, tocar el instrumento con maestría puede mover emociones, puede incluso generar llanto en algunas personas que puedan ser más llevadas a lo emocional, pero el verdadero respaldo, tal vez, unción, se consigue en una vida de oración, en una vida de devocional, en una vida de intimidad con Dios. Y es muy importante porque se supone que nosotros somos los que ministramos a la iglesia para adorar a Dios. Adoramos nosotros, pero guiamos, motivamos a la iglesia a adorar a Dios. ¿Y cómo vamos a motivar a adorar a otras personas si nosotros no estamos adorando como debe ser? Sí. Entonces, eso, es en esos dos ámbitos, en esos dos factores. No, no confiarse, no confiar en vuestra propia prudencia. Y más allá de procurar tocar un instrumento lindo, tener maestría en un instrumento, procurar una relación con Dios. Y el resto de cosas vendrán por añadidura. Manuel, ¿algún consejo que quieras dar? Con lo personal, tener en cuenta siempre, todos los días, morir al yo, morir a la carne, morir a lo que soy yo como tal persona, porque muchas veces nosotros creemos que porque entonces ya tenemos vida emocional, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, estamos ejerciendo algún ministerio, estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos bien, pero a veces se nos olvida algo muy importante que lo menciona la Biblia: es morir todos los días a la carne, morir al pecado, decidir conscientemente que hay que morir al pecado, a la carne, porque la Biblia dice que el diablo es muy astuto y de alguna otra manera va a querer hacernos pecar, va a querer hacernos caer. Entonces es muy importante decidir desde lo más profundo y pedirle a Dios que nos ayude a morir al pecado, a la carne. Y ya en términos de adoración, concepto de adoración, es una balanza. Yo siento que es una balanza 50% y 50%, ¿sí? No descuidar lo espiritual, pero tampoco descuidar lo musical, ¿sí? Porque Dios nos pide que lo hagamos con excelencia. No debemos hacerlo mediocremente, sino todos los días avanzar, como decía David. ¿Cómo dijiste la palabra? ¿Maestría? O sea, cómo hacerlo, exacto, o sea, hacerlo excelencia, sí, tener excelencia con el instrumento, todos los días avanzar en lo teórico, en lo práctico, en la música, pero no descuidando algo muy importante que es lo espiritual: no alejarnos de Dios, no dejarlo de buscar, no de, desviándonos del verdadero propósito, que es adorarle. Ya sabemos qué es la oración, cada concepto de cada uno, entonces no desviarnos de eso, pero tampoco descuidando lo musical. Es una balanza literal, 50-50, no descuidar ninguna de las dos porque es muy importante. Ok, listo, aquí acabamos. Muchas gracias. Excelente. Por, Muchas gracias a por ti. todo. Chao, chao. Agradezco mucho. Es un privilegio verdaderamente tener nuevamente a Emanuel y a David.
que tiene sorpresas muy pronto. Uy. Y ya. Ay. Que, bueno, a medida del tiempo se darán de cuenta y esperamos tenerlo por acá nuevamente hablando de sus sorpresas. Metro Estrellas. Sí. Yo me despido y esto fue Adiós. Preparando el Camino. Muchas gracias. Chao, chao.